6:43, muy breve, un aspecto que se me quedó en el caso de Chu Vázquez, Luis Ramírez, pues me recuerda este dato de la ley de soborno en el comercio y la inversión. y la inversión. Esta ley es del año 2006. Y el caso por el que se implica Jesús Vázquez es del 2004. Es decir, la Constitución establece claramente que la ley solo aplica hacia el porvenir y de manera retroactiva solo se usa en beneficio del reo. Nunca en su contra. Entonces, este es uno de los argumentos por los que también se está solicitando la nulidad de este expediente. Marilena Núñez, buenos días. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Julio mencionaba a Luis Lomiro, que está aquí, que todavía no se ha ido, y diciéndole, aunque no ofrezcamos detalles, que estamos apostando a ese gran reto que tiene su hija este fin de semana, Isabel. Le deseamos lo mejor, ya luego daremos detalles, pero ustedes saben que el aporte de uno no es solamente lo que uno puede hacer profesionalmente, sino también entregar a la sociedad profesionales con formación y principios, y por ende reto al que se enfrente el hijo o la hija de uno de nosotros es un compromiso de todos, así que estamos apostando por lo mejor para Isabel este domingo y esperamos el lunes, Luis, dar buenas noticias. Más detalles el lunes, porque ahora está en una etapa, como dirían los jueces y eso, a nivel de investigación, o sea, en una etapa discreta, pero el lunes sabremos, tiene que ver con arte. Bien, hoy quiero referirme brevemente a 3 temas, si el tiempo me lo permite. Número 1, la Policía Nacional dispuso de cambios en el día de ayer, a nivel de direcciones regionales, de asistentes personales y directores de organismos. Estos pueden ser cambios rutinarios o no. Yo podría pasarme 2 o 3 minutos ahora diciendo fulano fue nombrado a tal lugar, en lugar del otro, pero este no es el caso. El director de la policía, el mayor general Ney Aldrin Bautista, recordó que tienen que presentar su declaración jurada de bienes. ¿Y por qué destaco esto? Porque uno se pregunta, ¿estos son cambios rutinarios? ¿O algunos de estos cambios se hicieron por prácticas inadecuadas de ese policía en la posición que ocupaba? En caso de ser así, ¿qué pasa con ese policía? ¿Qué pasa con el equipo que queda en esa dirección regional que quizás ha continuado con esas prácticas inadecuadas? Son preguntas que uno se hace y que es importante que la policía como institución responda. Al igual que si esas prácticas inadecuadas denunciadas hasta el momento fueron asumidas por esa persona de manera incorrecta o es una línea de la Policía Nacional. Y me refiero a esto, voy a citar un caso, no porque sea el único, sino porque es del caso del que tengo detalles como romanense que soy. El general Juan Antonio Pilarte Félix fue sustituido, él era director regional del Este con asiento en La Romana, apenas tenía 1 mes y días en esa posición, estaba en esa posición desde el 29 de agosto de este año que sustituyó al general Manuel Rodríguez Miranda. En su lugar fue nombrado el general Pablo de Jesús Dipré, que era rector del Instituto Policial de Educación. ¿Qué pasa? Que han habido muchísimas denuncias sobre la forma de actuar del general Pilarte Félix. Y para referirme a un caso concreto, denuncias realizadas por el abogado Juanchi Medina, que dice, él actúa al margen de la ley. Él dispone de manera unilateral que una persona sea arrestada, sin una orden judicial. Ustedes saben que esto solamente puede hacerse cuando el otro es sorprendido en flagrante delito. De lo contrario, tiene que haber una orden judicial. Y esto se dice de manera muy fácil. Pero ustedes saben que un comportamiento como esto puede mantener en zozobra a todo un pueblo, en este caso en La Romana.
Si por diferencias personales, familiares, de algo de mujer, algo económico, una persona quiere hacerle daño a otro, solamente le tiene que armar un expediente verbal. Y con un director regional de la policía que cree en esto, que tiene la facultad, violando leyes, de mandar a arrestar a una persona, se le daña la vida al otro, va preso. Y eso es lo que ha estado sucediendo en La Romana. Entonces ya él fue sustituido, pero ¿hacia dónde va? Esta práctica la conoce la institución, la apoya la institución, y el equipo que queda en La Romana ya está contaminado con esta práctica, o esto puede corregirse. Son preguntas que uno se hace con relación a los cambios realizados ayer por la Policía Nacional. Y como decía en principio, tengo muchos detalles de esto, inclusive hay pruebas de las que no se pueden hablar en estos momentos, pero no sabemos si lo mismo ocurre en otros lugares. Por otro lado, de La Romana nos vamos a Samaná, porque hoy es la audiencia preliminar sobre el caso de Robert Justo Bobadilla. Ustedes recuerdan aquel fiscal que está acusado por el Ministerio Público de acoso y agresión sexual a 9 mujeres. Hoy se decide si se envía el caso a juicio de fondo. Y esto es un caso importantísimo. Uno se pregunta, ¿son las mujeres acosadas en sus trabajos aquí en la República Dominicana? Aquí podría desarrollarse una campaña como el Me Too, a mí también, y yo pienso que sí, pero hasta ahora ha sido difícil asumir esa responsabilidad, y de ahí la importancia de este caso. Pero además, cuando hablamos de que un fiscal, que se supone que en la fiscalía se recibe a personas víctimas de diferentes situaciones, pero en este caso que estamos hablando de abuso sexual, casos de violaciones también, violencia de género, van las víctimas en busca de protección, y entonces reciben abuso de parte del fiscal, pero además funcionarias del sistema que están trabajando con el fiscal, de la mano con el fiscal, para proteger a las usuarias, también son abusadas. Entonces, este caso tiene 2 años y pico. Comenzó la primera denuncia en febrero del 2016. Y esto se debe primero a la responsabilidad de las funcionarias y algunas de las usuarias, que dijeron, basta ya, con todo lo que esto implica en un pueblo. Yo soy de pueblo, de La Romana, y en los pueblos todo se sabe, todas las familias se conocen. Es mucho más difícil que cuando vives en una ciudad más grande. Asumir esa responsabilidad, aunque la persona, la mujer, no haya cometido ningún delito, todo lo contrario, ha sido víctima, pero se siente vergüenza ajena. Estas mujeres asumieron la responsabilidad. Encontraron una abogada, Luz Díaz, que asumió ese caso y la firma en la que está Fabiola Medina, que tiene un sistema, creo que ellos le llaman bonos, que ayudan en casos como estos. Encontraron una procuraduría un poco lenta, con 2 gestiones, pero finalmente actuó. Se tomó como 1 año llevarlo a juicio disciplinario, fue destituido el año pasado. En noviembre hubo orden de arresto y pasaron muchos meses. Hubo que declararlo en rebeldía, emitir impedimento de salida, hasta que finalmente hace como 4 meses fue arrestado y está guardando prisión preventiva. Entonces quiero destacar este caso porque actuaron bien las damas denunciantes, la abogada, la procuraduría en 2 gestiones, vuelvo y digo, un poco lenta, cuando uno lo mira desde afuera, pero bueno, los procedimientos toman tiempo. Vamos a ver ahora qué hace el juez. Vamos a ver qué determina el juez con las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Y de seguro que esto va a sentar un precedente. Y es importante que se denuncie. Hablando de abuso sexual, comentábamos hace como 2 días acá que el doctor Rafael García, director del Instituto de Sexualidad Humana, decía que se habían triplicado los casos de abuso sexual. Y uno se pregunta, ¿han aumentado los casos o han aumentado las denuncias? Yo pienso que han aumentado las denuncias. Y esto por algo que él mismo dice, que la mayoría de las pacientes que van a su consulta
y adultas han sido violadas, abusadas de pequeñas. Entonces, asumir la responsabilidad. Y finalmente, aunque Julio se refirió a este caso, me gustaría mencionar brevemente los datos, que ya se están dando a conocer más datos, de esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inadmisible el recurso que pretendía que se calificara como inconstitucional el transitorio que impide al presidente Danilo Medina repostularse. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no soy abogada ni especialista en derecho constitucional, solamente utilizo la lógica y las herramientas que nos da el periodismo para interpretar las informaciones. Entonces estoy abierta y receptiva a escuchar los planteamientos de especialistas como Julio Curi, Servio Tubulio y otros. Ahora bien, me llama la atención haber escuchado a algunos decir, no, es que el Tribunal Constitucional no falló en el fondo, fue la forma. O sea que todavía nos queda otro recurso. Y uno dice, pero ven acá, es que la pasión bloquea el entendimiento. Pero en un momento dado yo digo, bueno, puede ser algo, algún tecnicismo que uno no entienda por no ser especialista. Pero muchos argumentaban que todavía vía el Tribunal Constitucional había una esperanza. Y ya al publicarla íntegramente se descarta. Dos elementos solo para no ampliar esto. Número uno, ¿qué dicen? Que no se puede usurpar el poder que le corresponde a la Asamblea Revisora. O sea, ninguna alta corte puede calificar a la Constitución, pero no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Puedo volver a leer ese parrafito si quieren. Y lo otro, que el Tribunal Constitucional lo que hace es calificar lo que está por debajo de la Constitución, que es la Carta Magna, leyes, decretos, resoluciones y demás. Es breve y es muy importante, por eso lo leo, aunque Julio se haya referido. Dice el Tribunal Constitucional, entre muchas otras cosas, yo solamente elegí dos aspectos: cualquier órgano del Estado distinto a la Asamblea Revisora que modifique o anule una disposición de la Constitución sería usurpar el poder constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático, perpetrándose un golpe contra la Constitución. O sea que no es cuestión de fondo o forma, es que no se puede, según el Tribunal Constitucional. Y por otro lado dice que el Tribunal Constitucional que trabaja solo pueden ser cuestionados vía la acción de inconstitucionalidad las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, es decir, normas y textos infraconstitucionales, o sea, colocados jerárquicamente por debajo de la Constitución. Esto lo dice en la sentencia, que tiene 42 páginas, o sea, descartado lo de apelar a la inconstitucionalidad del transitorio. ¿Qué queda? Intentar la reforma constitucional, que esto sería gravísimo, o sea que uno podría decir, por lógica, hay que descartar un intento de repostulación. Hay gente que dice, bueno, esta es una ventaja que tiene el doctor Leonel Fernández ante Danilo Medina. Sí, que no tiene el impedimento constitucional, pero hay que evaluar también cuánta aceptación podría tener una candidatura de Leonel Fernández. Eso hay que evaluarlo también. Amaury. Cambio y fuera.